El final del recorrido de uno de los ríos más extensos de Chile. Hermosos paisajes costeros, asombrosos bosques nativos y humedales, una sorprendente variedad de aves migratorias y una formidable biodiversidad conforman el hogar de un conjunto de especies terrestres y acuáticas, junto a una de las ciudades más importantes del país. El Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén representa un patrimonio ambiental, histórico y cultural que todos debemos proteger y conservar. Ubicado en la octava región de Chile, en la provincia del Biobío, y a menos de 18 kilómetros al noroeste de la ciudad capital Concepción, el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén es uno de los pocos santuarios urbanos del país. Posee una superficie de 2.600 hectáreas, bordeadas por 20 kilómetros de formaciones litorales. El santuario es un área protegida desde junio de 1976. Fue creado con la finalidad de resguardar el patrimonio natural, los valores paisajísticos y ecológicos de su entorno biogeográfico. En especial, busca conservar uno de los últimos relictos de bosque nativo de Olivillo laurel peumo y proteger la presencia de numerosas aves migratorias y especies de flora y fauna con serios problemas de conservación. La morfología de la península de Hualpén es el resultado de largos procesos geológicos iniciados durante el periodo conocido como Holoceno. Hace unos 7.000 años antes del presente, las penínsulas de Hualpén y Tumbes se transformaron en islas debido al aumento del nivel del mar provocado por el derretimiento de los casquetes glaciares que cubrían el continente. Al mismo tiempo, y como resultado de grandes erupciones del volcán Antuco, ocurridas en la región andina del Alto Valle del Laja, un gigantesco volumen de arena volcánica fue arrastrado por el cauce del río Biobío. Este sedimento rellenó por miles de años las bahías de Concepción y San Vicente, uniendo las islas al territorio hasta crear las llanuras litorales donde actualmente se emplazan las comunas de Concepción, Hualpén y Talcahuano. La península se estructura en dos zonas morfológica y ambientalmente complementarias. La primera abarca terrenos de gran altura, formado por mesetas y cerros. La segunda zona comprende una variada muestra de formaciones litorales. Esta estructura del paisaje permite que en poco más de 2.000 hectáreas se pueda encontrar una muestra representativa de los ambientes costeros, fluviales y terrestres existentes en la octava región. Como consecuencia de su aislamiento biogeográfico y de su situación climática, la península de Hualpén se caracteriza por una alta tasa de biodiversidad, determinada por la presencia de elementos endémicos y relictuales. Definida como una zona de transición entre el clima mediterráneo cálido de la zona central de Chile y el clima templado húmedo dominante del sur, su peculiar ambiente está caracterizado por inviernos lluviosos y veranos muy secos. Ello ha dado origen a procesos biogeoquímicos esenciales que han dado forma a un complejo ecosistema con gran variedad de especies de flora, fauna terrestre y acuática y múltiples recursos marinos que aportan a la biodiversidad y sustentan la economía de pequeñas comunidades de pescadores. Uno de los principales motivos que determinó la declaración de la península como santuario es la presencia de sitios de nidificación, alimentación y reproducción de numerosas aves migratorias, especialmente en zonas asociadas a estuarios y humedales.
Estudios científicos han registrado más de 150 especies de aves, que representan una variada gama de tipos biológicos, usos de hábitat y roles tróficos. El santuario presenta un tipo de bosque esclerófilo costero dominado principalmente por las especies Peumo, Olivillo, Litre y Boldo. Además es posible observar, aunque con menor frecuencia, especies tales como pitra, ulmo, canelo y laurel. Al interior de los bosques son abundantes las trepadoras y epífitas, especialmente en quebradas donde la vegetación nativa presenta un mejor estado de conservación debido a su difícil acceso. El relieve geográfico de la península de Hualpén es claramente reconocible a la distancia, gracias al protagonismo de dos grandes cerros denominados Tetas del Biobío. Como un punto álgido en el recorrido de la cordillera de la costa y con más de 200 metros de altura, la cima de estos cerros configura un mirador natural desde el cual es posible observar el paso del río Biobío por el valle y la totalidad del paisaje urbano que precede al santuario. Se cree que el nombre Hualpén, derivación del vocablo mapuche Huaypén, que significa mirar alrededor, tiene su origen en el completo dominio visual que se logra desde la cumbre de estos cerros. Aproximadamente, el 80% del territorio de la península está conformado por grandes terrenos de propiedad privada, dentro de los cuales aún se conserva en mayor o menor grado un valioso patrimonio medioambiental e histórico. El único sector del santuario destinado al uso público es el Parque Pedro del Río Sañartu. Ubicado en el sector sur de la península y con más de 550 hectáreas, el Parque Pedro del Río Sañartu, junto a la casona del antiguo Fundo Hualpén, representan un conjunto de bienes patrimoniales declarados monumentos históricos en el año 1976. Al interior del parque se conservan hermosos jardines adornados con esculturas, piletas y miradores. El lugar lleva el nombre de su antiguo propietario, quien dejó estas tierras como legado para la ciudad de Concepción, con objeto de crear un área de esparcimiento y de recreación para la comunidad y una zona de protección para la flora, la fauna y los valores paisajísticos e históricos del sector. La ex casa patronal fue construida en la década de 1870 y actualmente alberga el Museo Hualpén. En su interior se conserva una ecléctica y exótica colección de más de 3.000 piezas recopiladas por Don Pedro del Río durante sus viajes por el mundo. Uno de los sitios de mayor belleza escénica y que es parte fundamental del Parque Pedro del Río Sañartu es la desembocadura del río Biobío, lugar donde el río desagua tras recorrer 380 kilómetros. En un tramo muy estrecho se combinan elementos de singular belleza que retratan el ambiente fluvial y el ambiente marino. El entorno está dominado por la presencia de una importante variedad de aves como gaviotas, cormoranes yeco, cisnes de cuello negro, pilipilenes y zarapitos. La ribera está compuesta por grandes macizos de piedras labradas por la fuerza erosiva de los deshielos y que hoy, a modo de esculturas naturales, dan forma a un fragmentado borde rocoso. La playa que enfrenta la desembocadura es de arena negra de origen volcánico y configura una barrera natural que separa las tranquilas aguas dulces del río Biobío del fuerte oleaje del Océano Pacífico. Anclado a la memoria urbana de toda la provincia como un sitio destinado al encuentro y la recreación familiar, la desembocadura del río Biobío cautiva por sus singulares atractivos naturales. Entre los miles de visitantes que llegan a este sector durante todo el año, destacan los aficionados a la pesca de orilla y a los deportes acuáticos. Los límites norte y sur de la desembocadura están configurados por los acantilados de Rocoto y por Cerro Pompón,
Desde la cima de este monte es posible observar un amplio paisaje que incluye el estuario del río Biobío, la ciudad de Concepción y una perspectiva general del Golfo de Arauco. Las altas laderas de los acantilados de Rocoto envuelven una pequeña playa de arena blanca y se caracterizan por la presencia de densas formaciones de bosques nativos y una sorprendente variedad de avifauna. Laguna Verde es un importante humedal palustre, altamente productivo y con abundante fauna, ubicada al interior del Parque Pedro del Río Sañartu. El cuerpo de agua está rodeado por un importante retazo de bosque esclerófilo costero nativo que ha permanecido en un buen estado de conservación, caracterizado por peumos, olivillos y boldos. Aquí es posible observar numerosas aves, tales como la garza chica y la garza cuca, que suelen anidar a orillas del humedal. Actualmente, ambas especies están en serio riesgo de conservación. Desde la década de 1970, sus más de 80 hectáreas son administradas por la Universidad de Concepción y están destinadas a investigación botánica y educación ambiental. Otro de los sitios que despierta gran interés al interior del santuario y que destaca tanto por su configuración paisajística como su patrimonio cultural es Caleta Chome. Está conformada por una pequeña comunidad de pescadores que llegó a habitar estas costas con motivo de la instalación de una empresa ballenera durante la década de 1950. Sus estructuras de hormigón, hoy abandonadas, son reflejos de la magnitud que tuvo esta industria para el sector. Debido a la prohibición internacional de la caza de cetáceos, la empresa cesó sus actividades a principios de la década de 1980. Desde entonces, la comunidad ha vivido un lento proceso de reconversión hacia otras actividades, orientándose especialmente a la pesca artesanal y servicios turísticos. El paisaje que circunda Caleta Chome está dominado por grandes acantilados de piedra recubiertos por una capa vegetal característica de la zona costera del país, como la Puya chilensis. Los riscos que conforman el borde están marcados por constantes procesos erosivos que han dado origen a cuevas y escarpadas formaciones rocosas. Sobre estos peñascos es posible encontrar colonias de pingüinos en las que coexisten dos especies, el pingüino de Humboldt y el pingüino de Magallanes. Este tipo de agrupación de especies es muy poco frecuente en toda la zona litoral del país. Actualmente, ambas se mantienen en riesgo de conservación. También aquí es posible encontrar al emblemático chungungo, un tipo de nutria que habita las costas pacíficas de Sudamérica y que actualmente está fuertemente amenazada. Frente a estas costas y tras largos años de ausencia, se ha vuelto a registrar la presencia de cetáceos, entre ellos la ballena de Sei o boba y la ballena azul, ambas categorizadas como especies en peligro de extinción. Otro sector de gran atractivo paisajístico lo compone una pequeña playa situada en la ribera sur de la península de Hualpén, conocida como Ramuncho. Protegida del viento gracias a altos macizos de piedra y un denso bosque, las aguas cristalinas y arena blanca de Playa Ramuncho la convierten en uno de los lugares más visitados del santuario. Al igual que en otros sectores de la península, en torno a esta playa existen registros de sitios arqueológicos muy antiguos que aún están siendo estudiados. Uno de los lugares que posee un uso especial al interior del santuario es Punta Hualpén,
Aquí se ubica un estratégico faro y centro de monitoreo meteorológico de la Armada de Chile que enfrenta la bahía de San Vicente y aporta información radial esencial para la navegación de todo tipo de embarcaciones. El faro está emplazado sobre un alto peñón de piedra y se encuentra rodeado por grandes acantilados. El privilegiado entorno natural está poblado por una importante colonia de lobos de mar común que suele alimentarse en los sitios próximos al faro. En torno a ellos un sinnúmero de aves marinas habita permanentemente el sector, especialmente cormoranes liles y piqueros que anidan en los acantilados aledaños. Situada a los pies de altos acantilados y rodeada por grandes rocas, la orilla de arena blanca de Playa Los Burros destaca entre intensos colores de vegetación nativa. La quebrada que antecede la playa posee uno de los últimos sitios donde es posible encontrar fragmentos de bosque nativo esclerófilo costero en buen estado de conservación. Por esta quebrada se deslizan numerosas vertientes que irrigan el interior de los bosques, poblados por lianas, epífitas y una densa vegetación arbustiva. En algunos puntos de este sector se han logrado encontrar ejemplares de especies arbóreas endémicas en serio riesgo de conservación como el pitao y el queule. Una de las unidades de paisaje de mayor relevancia científica, medioambiental y educacional del santuario lo constituye el humedal de Lenga, ubicado en la costa norte de la península. Como todo humedal, sus funciones principales radican en controlar crecidas e inundaciones fluviales, brindar protección contra tormentas, recarga de acuíferos, retención de nutrientes y depurar la absorción de contaminantes, actuando como verdaderos filtros biológicos al limpiar el agua que fluye hacia el mar. El humedal de Lenga es cuna de biodiversidad y fuente de sustento y refugio de diversas especies de avifauna, incluyendo aves marinas que suelen alimentarse y reposar en él, y muchas aves migratorias continentales que ocupan el sitio para la reproducción. Desde hace solo algunos años se ha vuelto a registrar la presencia del flamenco chileno. Esta especie endémica de plumaje rosado y blanco permanece en estos parajes por algunos meses en busca de alimento y reposo antes de continuar su vuelo hacia el norte del país. Muchas especies de aves caracterizan el humedal. Entre ellas es habitual encontrar garzas, perritos, cisnes coscoroba, chorlo chileno y muchos más. Algunas de ellas están categorizadas en grave riesgo de conservación. Este humedal de aguas salobres, también denominado marisma de Lenga, escasa en el planeta y solo presente en 4 puntos de Chile, es un ejemplo de la riqueza de los ecosistemas naturales existentes en la península de Hualpén. Próximo al humedal está emplazada Caleta Lenga, con una superficie aproximada de 34.000 metros cuadrados, configura el asentamiento humano de mayor densidad dentro del santuario. Hace algunos años, la principal actividad de los habitantes de esta caleta era la pesca artesanal y la recolección de pelillo o gracilaria. Sin embargo, hoy en día es posible encontrar una amplia oferta de establecimientos comerciales orientados al turismo gastronómico basado en productos del mar, lo que ha generado una intensa actividad de visitantes durante casi todo el año. En la actualidad, el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén se ha visto enfrentado a una serie de presiones que amenazan su condición de área protegida. Una de ellas lo constituye su cercanía a uno de los polos industriales y urbanos de la región, ubicado exactamente en los límites del santuario. En este lugar se emplazan empresas de importancia nacional, como refinerías de petróleo, industria química, fabricantes de plástico y empresas siderúrgicas.
el complejo industrial impone barreras físicas que dificultan la implementación de una zona de mitigación de los efectos de la intensa actividad productiva. Por otra parte, el crecimiento inmobiliario ha ocasionado una significativa expansión urbana que, como consecuencia, ha aumentado la densidad poblacional en áreas aledañas al santuario, ejerciendo presión externa difícil de controlar. Adicionalmente, una gran superficie de la península de Hualpén ha sido despojada de su cubierta vegetal original para ser destinada a usos productivos como la crianza de ganado bovino, que requiere de extensas áreas de pastizales para su alimentación. De la misma forma, sobre una importante porción del territorio, el bosque nativo se ha reemplazado por plantaciones de especies arbóreas foráneas como pinos y eucaliptus. Junto a ello, el santuario está sometido a la constante amenaza que ejerce la propagación de basurales ilegales registrados en al menos 40 sitios de la península. Este tipo de presiones y perturbaciones de origen antrópico a la que han sido sometidos los sistemas naturales ha ocasionado el retroceso de las formaciones de vegetación nativa y la consiguiente desaparición de especies por fragmentación de los hábitats y la degradación de una parte importante del patrimonio natural y cultural. El valor fundamental de la conservación del patrimonio natural consiste en preservar los entornos nativos por su gran valor ecológico y por el carácter monumental que representan. Actualmente en Chile, la única figura legal vigente que permite y promueve la conservación de terrenos tanto de propiedad privada como de propiedad pública son los santuarios de la naturaleza. Con su multiplicidad de formas y ambientes, el legado natural que brinda el Santuario de la Naturaleza de la península de Hualpén forma parte de la vida cotidiana de los habitantes de la región, moldeando un bien cultural intangible que refuerza la identidad y el arraigo al territorio. Dada la escasez de ambientes relativamente prístinos que hoy en día es posible encontrar en el planeta, defender la biodiversidad presente en ecosistemas frágiles como los existentes al interior de la península de Hualpén es sinónimo de bienestar y equilibrio en la biosfera y constituye una de las bases para el desarrollo social y económico. Es primordial gestar conciencia y valorar el inmenso acervo natural de este santuario y entender que proteger y preservar la biodiversidad significa dejar una herencia imprescindible para la formación valórica de las futuras generaciones.